Bien, ahora vamos a ver los métodos para hallar la resultante. Estos básicamente son dos, ¿no? Los métodos gráficos y los métodos analíticos o con fórmulas, pues, ¿no? En primer lugar vamos a ver los métodos gráficos, ¿ya? Los métodos gráficos. Y el primer método que vamos a ver es el método del paralelogramo. Bien, lo explicamos con un ejemplo. Fíjense ustedes en la pizarra, método del paralelogramo. Tenemos dos vectores, un vector A y un vector B. Fíjate que para denotar los vectores normalmente es una letra mayúscula y su flechita arriba, ¿no? Esa es la forma que nombramos a los vectores. Fíjate que los vectores tienen un origen común, es decir, los dos salen de este punto, ¿ya? Pero forman un determinado ángulo que puede ser el ángulo que tú quieras. Y te dicen, oye, halla la resultante de estos dos vectores que se ven en la pizarra, ¿no? Halla la resultante de estos vectores que se ven en la pizarra. Para eso vas a utilizar una reglita, ¿ya? Y en primer lugar, trazas una paralela al vector A, ¿ya? Trazas una paralela al vector A. Entonces yo aproximadamente pongo ahí, ¿no? Y aproximadamente lo traslado hasta aquí. Y por ahí trazamos una paralela, ¿ya? Fíjate, ya está, una paralela al vector A. De la misma manera trazamos una paralela al vector B. Mira, lo levanto hasta ahí más o menos. Y por ahí trazo una paralela al vector B, ¿no? Y mira lo que te salió, mira lo que te sale. Esa figura es un paralelogramo, ¿ya? Esta figura es un paralelogramo. ¿Cuáles son las características de un paralelogramo? En primer lugar, sus lados opuestos son iguales y son paralelos, pues, ¿no? Esto es paralelo con esto es paralelo con esto. Si esto vale 10, esto también vale 10. Si esto vale 8, esto también vale 8, ¿ya? Ese es un paralelogramo. Lo que hacemos ahora es trazar la diagonal que pasa por el punto común de los vectores, es decir, que pasa por el origen de los vectores, ¿no? Trazas esta diagonal, mira, trazas esa diagonal, ¿ya? Listo, ahí está mi diagonal, ¿ya? Ahí está mi diagonal, listo. Acá le pones una flecha, mira, ahí le pones una flecha, perfecto, listo. Ese vector rojo que acabo de poner, ese es el vector resultante para estos dos, ¿ya? Entonces si yo veo que el vector A es positivo y el vector B es positivo, entonces simplemente, en este caso, la resultante es igual a A más B. Quiero hacer hincapié que estas sumas se llaman sumas geométricas, no son sumas aritméticas, ¿ya? Son sumas geométricas, ya después vamos a hablar un poquito de estas sumas, pero por ahora que quede así. Entonces fíjate, trazas paralelas, ¿no? Trazas la diagonal y eso viene a ser la resultante. Fíjate ahora el siguiente ejemplo, me dan dos vectores, pero ahora la característica es que los vectores forman un ángulo obtuso, ¿no? Un ángulo obtuso y me dicen, halle usted la resultante de esos dos vectores por el método del paralelogramo. En primer lugar, vamos a trazar una paralela por este lado, al vector C. ¿Sí? Una paralela. Luego trazamos una paralela al vector D, ¿no? Al vector D, ¿ya? Una paralela. Listo, una paralela, ¿ya? Una vez que hemos trazado esas paralelas, voy a dibujar la diagonal de este paralelogramo, ¿no? Como te puedes dar cuenta, la diagonal más o menos es ahí, ¿no? Ahí vamos a ponerle la diagonal, ¿ya? Listo. Ahí está la diagonal, me pasé un poquito. Entonces, y aquí ponemos simplemente una flechita y este viene a ser el vector resultante, ¿ya? Para este caso, este es el vector resultante. Es decir, el vector resultante en este caso es igual a C más D. Pero nosotros vamos observando y ya vamos sacando conclusiones que después nos van a servir de mucho en los problemas. ¿Se han dado cuenta que si los vectores son agudos, la resultante sale grande, más grande que los vectores? Y se han dado cuenta que si los vectores son obtusos, forman un ángulo obtuso, la resultante no sale tan grande, puede salir incluso más pequeña que los vectores o del tamaño de los vectores, ¿se dan cuenta? Entonces, mientras el ángulo es más agudo, la resultante sale más grande. Mientras el ángulo es más obtuso, la resultante sale más pequeña, ¿ya? Eso que vaya quedando por ahí. Método del triángulo, ¿ya?
Vamos a ver ahora el método del triángulo. Bien, para ver el método del triángulo, fíjense lo que voy a hacer. Tengo aquí otra vez un vector A, por decir este. ¿Ya? Y tengo por aquí un vector B, por decir este. Fíjense, los tengo separados, no hay ningún problema. Este es el vector A y este es el vector B. Y ahora fíjate lo que me van a pedir. Me piden, ¿hay usted una resultante que sea igual a más B? Lo normal, ¿no? Lo que siempre me pedían. Y luego también me van a pedir que haya una resultante que sea igual a menos B. ¿Ya? Esa es la novedad, ¿no? Miren, vectores negativos, no se preocupen. Primero hallamos A más B. ¿Ya? Primero hallamos A más B. Fíjate, los dos son positivos. Acá también los dos son positivos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Fácil, dibujas el vector A tal como es, el mismo tamaño, todo, ¿no? Tratamos de darle al vector A. Ese es nuestro vector A, fíjate, ese es nuestro vector A. A continuación dibujo el vector B, ¿no? Respetando su dirección, su sentido, todo, pues, ¿no? Respetando todo, su tamaño, qué sé yo. Más o menos, ¿no? Creo que el vector B está así, ¿no? Listo. Ese es el vector B. ¿Te das cuenta? Ya dibujé el vector A, acabo de dibujar el vector B. Y luego, fíjate, unes el comienzo con el final en ese sentido. Es decir, yo uno el comienzo con el final en ese sentido, ¿no? Entonces le ponemos algo así, ¿no? Algo así en ese sentido, fíjate. Este vector que une el comienzo con el final, este vector es el vector resultante. ¿Cuánto vale ese vector en este caso? Ese vector vale A más B. ¿Por qué, profesor, A más B? Porque A es positivo, te vuelvo a decir, y B también es positivo, o sea que no hay ningún problema ahí, ¿no? Entonces tú simplemente, fíjate cómo es, dibujas el vector A. A continuación el vector B, unes el comienzo con el final y eso es la respuesta o la resultante. Se llama el método del triángulo, como te habrás dado cuenta, porque para el caso de dos vectores siempre se va a formar un triángulo, ¿no? Y el problema, este método se usa mucho en los problemas gráficos, así que cerciórate que lo estás entendiendo, ¿ya? Y ahora vamos a hacer la resultante igual a menos B. Ahora sí, fíjate, el vector A es positivo. Ahí está el vector A positivo. El vector B es negativo. Y este vector B de ahí es positivo. Y ahora, ¿cómo hallamos el vector negativo? La cosa más sencilla del mundo, fíjate. Dibujas el vector B igualito en tamaño. En tamaño lo dibujamos igualito, fíjate, ahí está. Pero le cambio el sentido. Ahora el sentido, fíjate, es para abajo, digamos, ¿no? Este es el nuevo sentido. Ya le cambio el sentido. Al cambiarle el sentido, automáticamente esto se vuelve el vector menos B, ¿ya? Automáticamente se vuelve el vector menos B. Entonces, ahora sí, mira, tienes el vector A y este es el vector con el que vas a trabajar, el menos B. Ya no este, sino el de acá abajo. El método es el mismo que el anterior, es decir, dibujas el vector A, dibujamos el vector A, digamos que aquí está el vector A, listo, ahí está el vector A. A continuación dibujas el vector B, perdón, menos B, a continuación dibujas el vector menos B, digamos que esta es la dirección, ahí está la dirección, aquí viene el vector menos B, ¿ya? Este es el vector menos B, y este es el vector A. ¿Te das cuenta? La cosa cambió, ¿no? Ya la figura cambió. Y ahora, ¿qué hacemos? Unes el comienzo con el final. Unes el comienzo con el final. ¿Ya? Ahí está, mira. Unimos el comienzo con el final en ese sentido. Este es el vector R. Ese es el vector R. Esa es la nueva resultante. Esa resultante es A menos B. A menos B, ¿ya? Entonces, mira, lo único que he hecho es cambiar de signo al vector B. Le cambio el signo al vector B. ¿Y cómo le cambio el signo al vector B? Cambiando su sentido. Solo cambio el sentido. Le cambié el sentido y automáticamente B se volvió negativo. ¿Y qué hubiera pasado si te lo dan así negativo y lo quieres volver positivo? Lo mismo, cambias el sentido y se vuelve positivo, ¿no? Muy bien. Vuelvo a insistir.
tienes que ser bien observador. Tienes que ser bien observador, ¿ya? Y te has dado cuenta, mira, puede ser que una suma, como hace un momento, el vector salga pequeño. Y puede ser que una resta, fíjate, el vector salga bien grande, ¿ya? Entonces, eso es relativo en lo que se refiere a sumas vectoriales, ¿ya? Las sumas vectoriales son sumas geométricas. Y las sumas geométricas son muy diferentes a las sumas aritméticas. Corre metiéndote eso en la cabeza, ¿ya? Y pasamos al siguiente método, que viene a ser el método del polígono. Polígono, en realidad es el mismo método del triángulo, solo que ahora para más de dos vectores, ¿ya? Este es un método poderoso que funciona perfectamente bien para 3, 4, 5, 10, 15 vectores, ¿ya? No hay ningún problema, el método del polígono. Y lo vamos a explicar con un ejemplo. Miren, me dan 4 vectores en este caso y me dicen, hay una resultante que sea igual a más B más C más D, ¿ya? A más B más C más D. Fíjate, todos los vectores aquí son positivos, no hay ningún problema, ¿no? Y todos ahí también son positivos. Entonces voy a dibujar los vectores uno detrás de otro, ¿ya? Y vamos a ver qué sale aproximadamente. Lo hacemos sin regla para que no moleste mucho, ¿ya? Primero dibujo el vector A, fíjense. Digamos que este es el vector A. Ahí está mi vector A. Lo dibujé. A continuación viene el vector B, fíjense. Trato de hacerlo parecido. Este es el vector B, ¿ya? Este viene a ser el vector B. Listo. A continuación viene el vector C. De aquí sale C, ¿se dan cuenta? Y va hacia abajo, ¿no? Ya, digamos que así está C, ¿ya? Este es el vector C, fíjense. A continuación viene el vector D. Y fíjense lo que pasa, fíjense lo que pasa. Miren, no hay problema. Cortaste la figura, ya, pues ¿qué vamos a hacer? Ni modo, ¿no? Tú sigues nomás la secuencia. Lo importante es que tú sigas la secuencia, ¿ya? Que no te... Pues si se corta la figura así, no hay problema. Se acabaron los vectores, se acabaron los vectores. Luego unes el comienzo con el final. Uno, el comienzo con el final, fíjate. Acabo de unir el comienzo con el final. Esta línea azul que acabo de dibujar aquí, que une el comienzo con el final, eso viene a ser la resultante buscada, ¿ya? Esa es la resultante buscada. ¿Se dan cuenta? No es difícil, ¿no? Ponemos primero el vector A continuación el vector B, luego el vector C, luego el vector D. Se acabaron los vectores, uno el comienzo con el final y esa es la resultante buscada, ¿ya? Obviamente siempre respeto la dirección, el sentido y el módulo, ¿no? Siempre voy respetando eso. Y hagamos un ejemplo más, ahora para los mismos vectores de hace un momento, pero ahora me piden que haya una resultante que es A menos B más C menos D, ¿ya? Ahora es menos D, ¿sí? Hay menos B y menos D. Entonces yo digo, a ver, un ratito. Si hay menos B y hay menos D, voy a dibujar esos nuevos vectores. Mira, si este es el vector B, tú dibujas uno igualito, pero le cambias el sentido. Y este de acá que se va hacia abajo viene a ser el vector menos B, ¿de acuerdo? Si este es el vector D, tú dibujas una línea paralela igualita, mira, igualita, del mismo tamaño, pero le cambias el sentido. Este viene a ser el vector menos D, ¿ya? Ese es el vector menos D. Ya estamos listos para hallar nuestra nueva resultante. Simplemente vamos a dibujar los vectores uno detrás de otro. Entonces, primero viene el vector A. Ahí está el vector A. Ahí está el vector A. Listo. Ahora viene el vector más B. Este es el vector más B. Ahí está, ¿no? Digamos que es ese. Ese es el vector más B. Luego viene el vector menos C. El menos C es el que se va para arriba, no te vas a olvidar. Este es el vector menos C, digamos. Este es el vector menos C, ¿sí? Luego viene el vector menos D. Este se viene así para abajo. ¿Ya? Ahí está, este es el vector menos D, ¿te das cuenta? Entonces mira, solamente he seguido la secuencia. A, B, menos C, luego menos D. Ahí paramos y unimos el comienzo con el final, ¿no? Ahora unimos el comienzo con el final. Me voy a ayudar en la reglita y más o menos sería esto, ¿no? Eso de ahí, ¿sí?
Listo. 1, el comienzo con el final. Este plumón ya se está acabando. Y ahí le ponemos su flecha, ¿ya? Esta es la resultante, como veis sale bien grandecita, ¿no? Esta es la resultante buscada, ¿ya? Esa viene a ser la resultante. Esa es la resultante, ¿ya? Esa es la resultante que yo estaba buscando y que equivale a A más B menos C menos D. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta más o menos la secuencia cómo es? No es nada difícil, ¿no? Muy bien. Algunas observaciones que tenemos que tener muy en cuenta para esto de vectores, ¿ya? ¿Qué pasa si tú tienes 4 vectores, por ejemplo, y pones aquí el primer vector, aquí viene el segundo vector, por decir, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? El tercer vector, y cuando vas a poner tu cuarto vector, el polígono se cierra, o sea, sale una figura cerrada. Sale una figura cerrada, ¿no? Digamos que este es el vector A, este es el vector B, este es el vector C y este es el vector D. Y sale una figura cerrada. En este caso, si unes el comienzo con el final, no hay nada que unir. ¿Y cómo se llama la nada en la matemática? Cuando no hay nada, ¿cómo se llama? ¿No? La resultante en este caso simplemente es igual a 0. La resultante valdría 0. Es decir, no hay resultante, ¿ya? Ese es un caso muy especial cuando una figura sale cerrada. La resultante es igual a 0. Por otro lado, no te olvides que aquí, ¿no? Tú puedes hacer los cambios que quieras. Tú tienes esta figura, ¿no? Digamos que no te conviene esta flechita así. Esta flechita te conviene para el otro lado. No hay problema, le cambias nomás la flechita. Le cambias la flechita, pero ¿qué tienes que hacer con el vector? Agregarle un menos, ¿ya? Si cambias el sentido, le cambias a tu conveniencia, no hay ningún problema, pero le agregas el signo menos, ¿ya? O si es negativo y quieres cambiarle el sentido, lo vuelves positivo para cambiarle el sentido. Y ahorita vamos a ver eso en los problemas, ¿ya? Vamos a ver eso en los problemas que ya vamos a hacer, problemas gráficos de vectores.